gracias a que yo me quemé las pestañas, gracias a que trabajo, yo tengo esto, aquello, etcétera, etcétera. Y eso no puede ser así, amada iglesia. Eso, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que tenemos gracias a la provisión de Dios. Y si nosotros, ¿verdad?, creemos en ese Dios poderoso, omnipotente, omnipresente, es en la manera en que nosotros vamos a creer que Dios no fue creado, que Dios, ¿verdad?, no es, ¿verdad?, no se creó ni a sí mismo. Así es que todo efecto debe de tener una causa. El poder de ser no necesita de ninguna ayuda de recursos externos para seguir existiendo. Esto es lo que significa la idea de la preexistencia. Reconocemos que se trata de un concepto elevado y tremendo y ha sido creado. No podemos entender cabalmente algo que sea preexistente, pero solo porque sea imposible. Por definición, que una criatura sea preexistente no significa que sea imposible que el Creador sea preexistente. Dios, como nosotros, no puede crearse a sí mismo, pero Dios, a diferencia de nosotros, puede ser preexistente. En realidad, esto constituye la esencia misma de la diferencia que existe entre el Creador y la creación. Esto es lo que lo convierte en un ser supremo y en la fuente de todos los demás seres, es decir, en la provisión. Él es el que nos da la provisión. Vamos a ver el Salmo 92. Vayan ahí conmigo, por favor. Salmo 90, verso 2. Y dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí vemos, ¿verdad?, muy claramente en este salmo lo que está expresando el salmista, diciendo, ¿verdad?, la preexistencia de Dios, que Él ha existido siempre. Él ha existido en la eternidad pasada. El concepto de la preexistencia no viola ninguna ley racional, lógica y científica. Es una noción racional válida. Por el contrario, el concepto de la autocreación viola la más básica de todas las leyes racionales, lógicas y científicas. La ley de la no contradicción. La preexistencia es un concepto racional. La autocreación es irracional. La noción de que algo sea preexistente no es solo racionalmente posible, es racionalmente necesaria para la vida, es racionalmente necesaria para que tú y yo existamos, para que este mundo, el cosmos, exista. Porque si no hay, ¿verdad?, la providencia de Dios, no existiría absolutamente nada. Nuevamente, la razón exige que si algo es, entonces debe haber algo que contenga dentro de sí mismo la capacidad de ser. De lo contrario, no habría nada si no hubiese algo que existiera en sí mismo.
nada podría existir. Y de la nada, no, ¿verdad? Científicamente no existe nada. Posiblemente la pregunta más antigua y más profunda sea, ¿por qué hay algo en vez de nada? Una respuesta necesaria para al menos parte de la pregunta es porque Dios existe. Y si Dios existe, existe lo que nosotros conocemos, lo que nosotros vemos. ¿Existes tú? Existo yo. Dios existe en sí mismo, eternamente. Es el origen y la fuente del ser. Solo tiene dentro de sí mismo el poder de ser. Pablo declara que nuestra propia existencia depende del poder de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos capítulo 17, verso 28, y dice la Reina Valera: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Todo efecto debe de tener una causa, y esa causa es Dios. Dios no es un efecto, Dios no tiene causa. La autocreación es un concepto irracional. La preexistencia es un concepto racional. La preexistencia no es solamente posible, sino que es racionalmente necesaria para la vida, ¿sí?, de todo lo que existe. Hechos capítulo 17, verso 22. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, ¿verdad? Ahí vemos precisamente, ¿verdad?, la preexistencia de Dios, la providencia de que nos amemos, de que le conozcamos, porque eso es algo que luego, ¿verdad?, no le conocemos. Colosenses 1:15. Y dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Piense que este versículo bíblico, ¿verdad?, encierra más de lo que nosotros podemos imaginar, ¿sí? Nos está hablando, ¿verdad?, que Jesucristo es exactamente igual que Dios. Y dice que Él es el primogénito de toda la creación. Y que porque en Él fueron creadas todas las cosas, los planetas, la tierra, los hombres, las que hay, dicen, los cielos, en plural, y las que hay en la tierra. Todo lo que tú te puedas imaginar que hay en la tierra, ¿sí?, en el mar, debajo del mar, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Aquí nos habla de los ángeles, del demonio. Todas las cosas fueron creadas, ¿sí?, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de la eternidad pasada. Todas las cosas en Él subsisten. Aquí nuevamente vemos la providencia de Dios, que en Él, ¿verdad?, y sin Él no puede existir absolutamente nada. Tú y yo existimos gracias a Dios. Por eso, ¿verdad?, cuando la Biblia nos enseña que debemos de orar, debemos de dar gracias a Dios, es, ¿verdad?, creyendo que Él es nuestro creador, nuestro proveedor, y que en Él, ¿verdad?, esperamos todas las cosas, porque en Él, ¿sí?, todas las cosas se mueven. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Esa palabra plenitud quiere decir, ¿sí?, toda la deidad, todo el poder, y por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Todas las cosas, ¿verdad?, y especialmente nosotros, somos reconciliados en el Señor Jesucristo mediante la sangre del Señor Jesucristo, que nos compró, ¿verdad?, por precio. En Apocalipsis capítulo 1, verso 8, capítulo 1, verso 8, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, y el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sí? Esto incluso, ¿verdad?, para cuando algún testigo de Jehová, de que nos habla de quién es, ¿sí?, Jesucristo, en los Salmos dice: yo soy el Aleph y la Tau. En el alfabeto hebreo, ¿verdad?, Él es el principio y Él es el último. Y esto, ¿verdad?, es muy importante que podamos ver cuando está hablando de que Él es el principio, Él es el último, y que todas las cosas, ¿verdad?, por Él son, por Él existen, y para Él son todas esas cosas en las cuales, ¿verdad?, nosotros esperamos en el Señor, ¿sí?, que existimos y vivimos por Él. La omnipotencia de Dios. A todos los teólogos, tarde o temprano,
un estudio les planteará una pregunta que resulta ser un rompedero de cabeza. Esta pregunta tan antigua es la siguiente: ¿puede Dios crear una roca tan grande que no pueda mover? ¿Qué dicen, iglesia? ¿Puede crear Dios una roca tan grande que no pueda mover? No. Él puede crear una roca tan grande que fácilmente la mueve con el poder de su palabra. Por eso es que en nuestra mente finita tenemos dificultades con esos razonamientos. Él puede hacer una roca y la puede mover, porque Él es omnipotente, Él es todopoderoso. No hay ninguna cosa que Él no pueda mover, que no esté, ¿sí?, todo sujeto bajo su palabra. Si nosotros ahorita, en este momento, nos vamos al Génesis, en el capítulo 1, vamos a ver la creación de Dios. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. ¿Cómo hizo la luz? Con el poder de su palabra. Dijo Dios: sea la luz, y se hizo la luz. Fíjense bien, aquí está la respuesta a lo que dijimos. No. ¿Puede hacer una piedra tan grande que no pueda mover? Claro que la puede hacer tan grande, pero que la puede mover, y que Él tiene el control, y Él tiene el control simplemente con el poder de su palabra. Verso 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde de la mañana de un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Esa parte de haya expansión está hablando de la tierra. Haya tierra en medio de las aguas, ¿sí? Lo sorprendente, dice: e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde de la mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios de los cielos para separar el día de la noche, y sirva de señal para las estaciones de día y años. Y aquí estamos hablando, ¿verdad?, de las estaciones, ¿sí?, que tenemos en el año. ¿Cómo hizo Dios todas estas cosas? Con el poder de su boca. ¿Sí?
Y así mismo ahorita si saco, ¿verdad?, también un versículo bíblico, ¿cómo va a exterminar al mismo Satanás? Dice que con el poder de su boca, ¿sí? Todo, o sea, debemos de ver algo muy importante, ¿sí? La omnipotencia de Dios. No es un diosito, ¿sí? Es un Dios enorme, que Él todas las cosas las hace con el poder de su boca. Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Este es el hueco. ¿Y los cielos con el palmo? De esta manera es el palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Con 3 dedos, fíjense, como cuando agarramos sal para echarle a la comida, ¿sí? Porque eso era lo que hace un momento les decía. A nosotros nos enseñaron, ¿verdad?, que en nuestro subconsciente viéramos, ¿verdad?, al Todopoderoso como igual que nosotros, como una estatua, ¿sí? Y no es así. Él es poderoso, Él es inmensamente grande, no es cualquier diosito. Nosotros estamos acostumbrados incluso a llamarle Diosito, y no puede ser así. Él es un diosote, un Dios enorme, un Dios grande, un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Y eso llévenselo en el corazón y en la mente, porque es tan importante la manera en el Dios que tenemos, el Dios vivo, el Dios de la Biblia. Es un Dios todopoderoso, es un Dios omnipotente, no es cualquier cosa. El problema es ese, que ya traemos en el subconsciente, que Dios, ¿verdad?, incluso lo podemos meter a la cartera. Ni siquiera Dios está confinado a 4 paredes. Dios está en el tercer cielo y Cristo está sentado a la diestra del Todopoderoso. Génesis 17:5. Y le dice, ¿verdad?, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y Dios, ¿verdad?, no se limita como muchas veces lo limitamos. Este problema se asemeja a otro que sucede cuando una fuerza irresistible se enfrenta con un objeto inamovible. Es imposible concebir una fuerza irreversible, también es imposible concebir un objeto inamovible. Lo que no resulta imposible de concebir es la coexistencia de ambos. Si una fuerza irresistible se enfrenta con un objeto inamovible y el objeto se moviera, entonces no podría ser con propiedad llamada inamovible. Si el objeto no se moviera, entonces nuestra fuerza irresistible no podría ser llamada con propiedad irresistible. Vemos entonces
que la realidad no puede contender a ambos, una fuerza irresistible y un objeto inamovible. ¿Por qué? Porque finalmente no hay ningún objeto para Dios que sea inamovible. Volvamos ahora al tema de la roca inamovible. El dilema que se plantea aquí, como en un caso de la fuerza irresistible, es un falso dilema. Es falso porque se funda sobre un prisma falso. Está suspendido que la teología, la omnipotencia, no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa. La Biblia nos señala varias cosas que Dios no puede hacer. No puede mentir, con todo lo poderoso que es, no puede mentir. No puede morir, no puede ser eterno, es haber sido creado. En ninguna manera. Esos son aspectos irracionales que a veces no los meditamos. Si Él es eterno, Él tiene su existencia desde la eternidad pasada y Él no puede, ¿verdad?, morir. La omnipotencia significa que Dios tiene el poder sobre su creación. No hay ninguna parte de la creación fuera del alcance de su control soberano. Por lo tanto, hay una respuesta correcta al dilema de la roca. El problema tiene solución. La respuesta es no. Dios no puede construir una roca tan grande, imposible de mover. ¿Por qué? Si Dios construyese dicha roca, estaría creando algo sobre lo que no podría ejercer su poder. Y aquí toda la creación de Dios, Él ejerce su poder. Y a veces, déjenme decirles algo, nos limitamos simplemente a nuestro universo, a nuestro sistema solar y los 9 planetas que existen. Pero déjenme decirles algo, hay un universo inmenso que Dios ha creado, muchos planetas, otros sistemas que Dios ha creado, porque es grande, grande, y todo está bajo su control. Todo lo más grande, el macrocosmos, está bajo su control. Y todo lo más pequeñísimo también está bajo su control, que es el microcosmos. Dios puede construir una roca tan grande que la puede mover. ¿Por qué? Si Dios construyera entonces dicha roca, estaría creando algo sobre lo que no podría ejercer su poder. Estaría destruyendo su propia omnipotencia de Dios. No puede dejar de ser Dios, no puede dejar de ser el Todopoderoso. Y cuando me refiero a esa palabra, el Todopoderoso o el Omnipotente, es que Él tiene control absoluto de todas las cosas. Cuando la Virgen María se vio confundida por la anunciación de Gabriel sobre la concepción de Jesús en su vientre, el ángel le dijo: porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. El ángel estaba recordando a María la omnipotencia de Dios. Y déjenme decirles por qué. Porque nuestra mente luego es muy finita. Parece que hasta los ángeles son capaces de usar hipérboles. Acuérdense que hipérbole es una exageración. Es un sentido restringido. El ángel estaba presentando una teología incorrecta, pero en un sentido bíblico más amplio, restringido
entendemos que el poder de Dios supera al de las criaturas. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Decir que nada es imposible para Dios significa que Dios puede hacer cualquier cosa que sea su voluntad. Su poder no está limitado por limitaciones finitas. Nada o ninguna cosa puede restringir su poder. Sin embargo, su poder todavía está limitado por lo que Él es. El pecado le es imposible, porque uno no puede pecar si no lo desea. Dios no puede pecar porque nunca tendrá la voluntad de pecar. Job llegó al meollo de este asunto cuando dijo en Job 42, verso 2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Fíjense bien, Iglesia San Juan del Río, Querétaro, que aquí no solamente habla de ser omnipotente, sino omnipresente, saber, ¿verdad?, de los pensamientos de cada uno de nosotros. Para el cristianismo, la omnipotencia de Dios es una enorme fuente de consuelo.